Parascabé, día de preparación para los tiempos finales, rumbo al 2033. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6:22. Tema: persecución de cuello blanco, persecución pasiva. Aún no es el fin, es apenas el principio de dolores. En América aún no estamos en persecución, pero ya vemos hoy cómo se vienen preparando las bases para perseguir y desaparecer a la Iglesia, en los congresos de México, de Estados Unidos y en casi de toda América. No es persecución violenta, es pasiva, es de cuello blanco, por ahora. El hermano Víctor Manuel García nos trae como invitado al licenciado Aarón Lara Sánchez, pastor por 32 años, hasta 2008, fundador, presidente y colaborador de varias organizaciones civiles y diversos programas, incluyendo Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Ha constituido más de 160 asociaciones civiles, ha participado en numerosos eventos de importancia continental como la OEA, donde asistió como vocero en la 57 Asamblea Ordinaria, autor de 8 libros. Nos brinda hoy una amplia exposición de la situación que vive la Iglesia en México y los estados, y lo que se avecina, y todo legalmente. También nos acompaña el pastor Saúl Domínguez de la Iglesia Ebenezer de Cuernavaca, Morelos, contador, maestro en Instituto y Universidad Teológica, participante como maestro en Sembradores de la Buena Semilla, Parascabé, día de preparación. Persecución de cuello blanco quiere decir persecución pasiva, sin manchas de sangre. No todavía. Esta persecución ya se está dando, se está empezando a dar en las cámaras, en el Congreso, a nivel estatal y a nivel federal. Como la mayor parte de la Iglesia está ajena a muchos de estos sucesos, ha venido el hermano Aarón Lara Sánchez. Es una persona muy enterada de la situación que se está dando en todos los estados. Él viaja mucho a cada lugar para estar empujando, ayudando, impulsando a los hermanos de cada una de estas entidades. Él está al frente en la línea de batalla, la cual podría parecer una batalla legal, pero no, es mucho más que una batalla legal de los congresos, de los diputados. Más atrás de ellos hay algo espiritual. Esta es una batalla espiritual. Bienvenido, hermano Saúl, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, hermano Víctor, que Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad de estar juntos en esta temática tan importante, tan interesante, acompañando también al licenciado Aarón Lara. Gracias a la Buena Semilla siempre por este esfuerzo. Pues estamos aquí para no solo aprender, sino también para prepararnos, para indagar en lo que se está moviendo a nivel social. Y bueno, que Dios nos ayude en ello. Damos pues la bienvenida al hermano Aarón Lara. Muchas gracias, mi hermano, nuevamente por estar con nosotros. Nos ha enviado antes una nota que me voy a permitir leer para que después de ello el hermano nos va a dar una amplia explicación al respecto. Amados, son días de pesar, de profundas contradicciones, de decisiones que tendrán terribles consecuencias en los años por venir para nuestros niños y adolescentes. Hoy en el Senado se han aprobado la prohibición a las terapias de conversión, es decir, cualquier tipo de ayuda médica, psicológica o espiritual será considerada una tortura y será penalizado con 2 años de cárcel. Siendo esta una ley federal, tendrá efectos en todo el país. Como hemos venido diciendo, estamos entrando a lo más oscuro de la noche. Estamos ante el riesgo de que vuelva constitucional la ideología de género y lo quieren presentar como progresismo. Están permitiendo que la dignidad del Congreso se reduzca a comportamientos de vergüenza.
están arrasando con la cultura cristiana y todo concepto de ética y moral en la sociedad. Este es el momento de la iglesia. El Señor nos permita ser luz en la oscuridad. Adelante, mi hermano Aaron. Les saludo desde este medio que hoy podemos disfrutar, que es la tecnología que nos asombra, que es tan nueva para nosotros y que, bueno, de niños solamente en la ciencia ficción la podíamos ver. Pero hoy es un don que podemos disfrutar y que lo hacemos con mucho gusto, así que a través de este medio les saludo. Y quisiera yo arrancar, para entrar en materia, basándome en la frase "lo más oscuro de la noche". Quiero decirles que en el año 2016 iniciamos la defensa de la vida, la familia y las libertades, concretamente la libertad religiosa, porque es la fecha en la que tuvimos por principio una iniciativa que atentaba contra la cultura cristiana a través de leyes, porque efectivamente hemos tenido ataques a la cultura cristiana desde siempre, desde la ciencia, desde la academia, desde la misma política, pero nunca en México y en el mundo a través de la instrumentalización de normativas jurídicas que se convierten en leyes y que entonces obligan a todos los ciudadanos a adoptar una forma única de pensamiento. Esa es la batalla espiritual, que es una batalla cultural, pero que en el fondo es más que una batalla cultural o jurídica o legislativa o política o social. Esta es una batalla espiritual. Si no lo vemos así, no vamos a poder enfrentarla con la eficacia que se requiere. Estamos enfrentando la legalización de lo imposible. Estamos frente a una avalancha de condicionamientos jurídicos que al convertirse en leyes nos obligan a todos los ciudadanos, creyentes o no, a someter nuestros criterios de conducta a estas perniciosas leyes. En 2016 se trató de una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para modificar el artículo 4 constitucional y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, la verdad es que lo que se logró fue algo extraordinario, histórico, porque esa propuesta que hizo el presidente fue el 17 de mayo de ese año, y el 9 de noviembre de 2016, por primera vez en la historia de nuestra nación, logramos que la iniciativa de un presidente fuera rechazada en la Cámara de Diputados. Insisto, es algo que debe ser para las iglesias cristianas un hito histórico que debemos de tener presente, porque jamás, nunca se había logrado que una iniciativa presidencial se retirara. Jamás. Solo ahora, en el 2022, se rechazó la ley eléctrica, que fue una iniciativa del presidente López Obrador, pero bueno, fue una efervescencia política tremenda, pero como movimiento ciudadano sigue siendo haber frenado la iniciativa del presidente Peña Nieto el hito histórico más importante que hemos tenido las iglesias evangélicas en México. Después de eso, para marzo del 2018, en una serie de conferencias yo dije que la llegada de un nuevo régimen encabezado por el presidente López Obrador, un régimen de izquierda, un régimen acompañado de personajes profundamente antirreligiosos, no solo ateos, sino antirreligiosos, nos estaría conduciendo a una época de persecución en contra de los principios cristianos. Claro que en esa época no sabíamos los contenidos de esa avalancha que íbamos a enfrentar, pero claramente era entendible que efectivamente íbamos a enfrentar una situación de confrontación contra la cultura cristiana. Sin embargo, bueno, el ambiente político en ese momento era salir de los gobiernos PRI y PAN a como diera lugar. Se trataba de entrar a una nueva dimensión, una nueva forma de hacer la política,
fue sin duda un hartazgo ciudadano que logró darle al presidente López Obrador la votación más alta de toda la historia. Una votación además espontánea, genuina, o sea, nadie puede discutir eso. El presidente López Obrador llegó legítimamente al poder, pero su primer acto como presidente, el primer día en que toma posesión, el presidente López Obrador hace una ceremonia chamánica en la Plaza del Zócalo. Es algo impresionante. Jamás, nunca habíamos visto algo así. Y un presidente se hincó, dobló las rodillas frente a imágenes satánicas para nosotros como cristianos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una mente adiestrada por el Espíritu y entendemos que eso es un acto contrario a todo propósito divino. Desde septiembre del 2018 a diciembre del 2018, esos 3 meses y fracción del primer periodo de sesiones en la Cámara de Diputados Federal, se presentaron 21 iniciativas de ley que atentaban contra principios cristianos. Se aprobaron solo 4 de esas 21, porque desde entonces comenzamos a hacer una resistencia pacífica, legislativa, lo más organizado que pudimos. Claro que no estábamos al 100% preparados, pero ya estábamos conscientes de que esa iba a ser la ruta que íbamos a tener que estar enfrentando en estos años de este nuevo régimen, que efectivamente pues la gente estaba, insisto, harta y deseosa de hacer una nueva forma de hacer política, pero la verdad es que el problema consiste en que un movimiento como Morena, que es un movimiento tan anárquico, tan fuera de control, y que además incluye todas las expresiones de la izquierda, algunas moderadas, otras totalmente radicales y otras muchas muy violentas, ya nos vaticinaban esa situación. ¿Cuáles son las principales demandas de esta nueva corriente de izquierda? La interrupción legal del embarazo, como le llaman, que es un eufemismo, es una grosería llamar interrupción a la terminación de un aborto. Se trata de eso, de un aborto, y el aborto es la palabra jurídica para señalar el asesinato de una persona no nacida. Durante este gobierno, hasta apenas hace 8 días, en todo el país se ha legalizado el matrimonio homosexual. Es decir, en menos de 4 años, 22 estados han aprobado el matrimonio homosexual. Y además, no lo han aprobado de manera democrática. También me voy a referir a eso un poco más adelante. Pero la manera en que se está legislando hoy día en México es la manera más antidemocrática de toda nuestra historia. Para decirlo en una sola frase, están haciendo leyes fuera de la ley, porque están atentando contra derechos ya ganados, ya otorgados, ya establecidos en la ley, para poder imponer una nueva ley que no reúne las características o los formatos que la misma ley establece. Tercero, han establecido los cambios sexogenéricos en actas de nacimiento para que niños desde 12 años de edad puedan cambiar su identidad y poder decir que son niñas, o siendo niños, o viceversa, o peor aún, que no tienen sexo. Hay actas de nacimiento que ahora determinan que no son binarios. No binario quiere decir que no es hombre ni es mujer. ¿Qué es? Pues lo que se autopercibe esa persona. Es esta escalada de absurdos de esta autodenominada ciencia de la autopercepción. Y también, entre otras muchas, no voy a referirme a todas, pero esta cuarta es esto con lo que nos lleva al tema de la reunión, las mal llamadas terapias de reconversión. Ellos les llaman ECOSIC, que son los esfuerzos para detener la orientación, la identidad o la preferencia sexual de las personas. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga
en contra de que una persona que está, por ejemplo, en un momento de confusión en su vida, sobre todo los adolescentes, cualquier esfuerzo que se pueda hacer, así sea una plática, así sea una oración, así sea una lectura bíblica, o a lo mejor si un tratamiento médico, se va a penalizar, se va a considerar como una tortura, equiparándolo, por ejemplo, a los electroshocks equiparándolo, dicen ellos, a toques eléctricos en las partes genitales de las personas o en abusos sexuales tumultuarios, cosas que realmente son no solo exageradas y absurdas, sino que ya están tipificadas como delitos en nuestras leyes, pero que están usando como un pretexto para decir que esos son los ecocics y contra eso hay que combatir. Y cuando los diputados oyen de que hay torturas de ese tipo, que los bañan a las 5 de la mañana con agua helada, que los privan de su libertad, que los obligan a hacer cosas que los chicos no quieren, pues dicen eso es una injusticia y legislemos. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de debatir con ellos, como fue en el caso de Jalisco, les dijimos, muéstrenos una sola denuncia que haya por un abuso de ese tipo, una sola, para que entonces nosotros podamos, primero, aceptar la ley que ustedes proponen, segundo, denunciar a quienes están cometiendo esos actos de injusticia y tercero, ayudar a esas personas porque están recibiendo un trato inhumano. Bueno, quiero decirles que ni en Jalisco, ni en ninguna parte de la República Mexicana existe una sola denuncia por un maltrato de ese tipo. ¿De qué se trata entonces? Bueno, se trata de que hay un grupo en Morena que quiere imponer la ideología de género a como dé lugar. Y no son cualquier gente, estamos hablando de la senadora Olga Sánchez Cordero, estamos hablando de la senadora Malú Mischer, estamos hablando de la senadora Patricia Mercado, estamos hablando de la senadora y secretaria general de Morena, Citlali Hernández, un grupo de feministas, algunas moderadas, otras radicales, pero que están empujando esta agenda de muerte en nuestro país y que a través de ellas y otros actores, hoy lamentablemente se ha sumado a eso el secretario de Gobernación, obligando a los diputados, amenazándolos incluso a que tienen que votar sobre estas perversas e inequitativas leyes. Tremendo. En el año 2021 ocurre un quiebre, queridos amigos. En junio de 2021 se llevaron a cabo las elecciones de medio término, las elecciones intermedias. Y en ese momento es crucial, porque Morena hizo un estudio de los movimientos pro vida para conocer realmente cuál es la fuerza que los grupos cristianos tenemos a nivel electoral, qué tan fuertes somos. ¿Qué tanto representamos a la hora de votar? Y ocurre, mis queridos hermanos, que cuando ellos nos analizan, nos revisan, nos ven, se dan cuenta que no somos un enemigo. Se dan cuenta que somos fáciles de vencer, fáciles de doblar. Y resulta que en el año 2021, 8 de cada 10 votantes cristianos, hablo católicos y evangélicos, y tenemos los datos de un estudio que hicimos precisamente pues, para poder entender lo que pasó en ese momento tan crucial, junio del 2021, 8 de cada 10 cristianos votaron por Morena y sus candidatos. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, que solamente tenemos a nivel nacional un 7% de diputados pro vida. Por ponerles un ejemplo, en la Cámara de Diputados Federal, donde hay 500 diputados, solamente hay 2 evangélicos. 2. Hay otros católicos pro vida, un 7%, aprox, pero solo 2 evangélicos. Porque los cristianos no están votando por cristianos y los cristianos no están votando por providas. Los cristianos están votando por el partido político que promueve el aborto, que promueve el matrimonio homosexual, que promueve el uso de drogas como la marihuana. Está
apoyando, empujando a quien hoy está atentando contra la libertad religiosa. Y con eso quiero cerrar. Pero mi punto es que tenemos el problema de que hoy día los cristianos están viendo en el presidente a una persona a la que hay que creerle a ciegas y están apoyándolo a él y a su partido de manera tal de que nosotros mismos nos hemos puesto una soga al cuello y le estamos jalando y estamos gozando el ahorcamiento, porque nos estamos ahorcando nosotros mismos, creyendo en lo que el señor presidente dice cuando él dice que es seguidor de Jesucristo, que se hinca donde se hinca el pueblo, etcétera, etcétera, cuando en realidad él es el principal promotor de la ideología de género en el país. Una sola palabra del presidente detendría el aborto en México, una sola señal, pero mandó a su secretario de Gobernación, a Tabasco, por ejemplo, a que se aprobara el aborto con amenaza a los diputados que estaban en contra. Entonces, no nos engañemos. Tenemos hoy día un gobierno que desde el Poder Ejecutivo, usando el Poder Legislativo y apoyado en el Poder Judicial, están empujando estas iniciativas de ley en nuestro país. En el 2021, después de la elección, insisto, hicimos un estudio para tratar de entender cómo es que nos habían pegado tan duro. Tuvimos estas conclusiones. 8 de cada 10 votan cristianos, providas, votan por Morena, votan por quienes están en nuestra contra. No votaron por providas. Por ejemplo, Elsa Méndez, que ha sido una luchadora legendaria, valientísima, provida, en su distrito solo tuvo 1,000 votos. 1,000. En Querétaro. Y su contrincante tuvo 18,000. En Monterrey, Carlos Leal, un paladín de la defensa de la vida y la familia, tuvo cerca de 2,000 votos, 1,800. Su contrincante tuvo 30,000 votos de Morena. ¿Cómo ganamos eso? No solamente 8 de cada 10 votan por ello, solamente de 1,740 o 1,754 diputados, senadores que hay en el país, solo el 7% son pro vida. Solo el 7%. 22 congresos los domina Morena. Así que cuando Morena chasquea los dedos, ya se aprobó la ley. Tercero, se estableció la primera bancada trans de nuestro país. 2 transexuales que hoy son un dolor de cabeza hasta para Morena, pero para la iglesia son una punta de lanza que están usando para iniciativas de ley demoledoras. Demoledoras. Una de estas personas que se hace llamar Salma Luébano presentó una iniciativa de ley para reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público para evitar que los pastores prediquen mensajes de odio o inciten al odio predicando cosas en contra de la homosexualidad. Eso, si se aprobara, sería un delito y usted y yo ya no podríamos predicar sobre ninguna parte en la Biblia que hablara de la homosexualidad. Imposible mencionar Sodoma y Gomorra o Romanos capítulo 1 o cualquier texto de la Biblia que hable de afeminados, etcétera, quedaría cancelado porque no solo es un discurso de odio, sino una promoción al odio. Estamos, sí, en lo más oscuro de la noche. A partir del año 2021, con estos elementos y otros más, se ha confabulado la legislatura más atea de toda nuestra historia. No solamente no son creyentes, son contrarios a la fe, quieren destruir la fe cristiana. Y por eso todas sus iniciativas tienen que ver en contra de la cultura de la vida, en contra de la cultura de la familia, en contra de la fe cristiana. Esta semana que viene, entre el 7 y el 9,
la Suprema Corte de Justicia va a determinar si se van a permitir colocar nacimientos en edificios públicos. O sea, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que no solamente el Estado sea laico, se trata de que la sociedad sea laica. No se van a permitir, se van a prohibir en edificios públicos o con recursos públicos. Pero sí se va a permitir y se va a fomentar el culto a los muertos, porque eso no es culto, eso es cultura, es tradición. Bueno, lo que pasó este año es también histórico. Nunca, jamás en la historia de la Ciudad de México se habían colocado los arreglos luminosos como cuando se pone la Navidad en Día de Muertos. Nunca. Toda la ciudad está iluminada con motivos del Mictlán y de muertos y zombies y yo qué sé, es una cosa espeluznante. Estamos entrando a lo más oscuro de la noche cuando la iglesia no se da cuenta que están colocándonos leyes que le van a impedir a los pastores predicar, que le van a impedir a los pastores orar por personas que quieran regresar de la homosexualidad o de cualquier otra desviación sexual a su heterosexualidad, a su verdadera identidad. Cualquier cosa que se pueda hacer se puede tipificar como un delito. Nosotros hemos buscado que eso se persiga por querella, es decir, porque hay una denuncia de por medio, y aquí están insistiendo en que no, que sea por oficio, están queriendo elevar las penas. Ahorita esta ley que se aprobó en el Senado está en la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Diputados, y pueden elevar las penas no a 2 años o a 3, pueden elevar las penas hasta 10, 12 y en el máximo llegarían a 18 años de prisión. Le quitarían la patria potestad a los padres de familia que se opusieran a que su hijo viva la cultura gay. A ver, si está en mi casa, yo le digo a mi hijo, pues si no vives en mi casa con mis reglas, te vas de la casa, pues el niño puede denunciar eso, el adolescente puede denunciar eso, y el que anda perdiendo la casa es el papá, porque estaría impidiendo el libre desarrollo de la personalidad del menor. Estamos frente a un episodio que es inédito para nosotros. Las iglesias cristianas no estamos preparadas para enfrentar estos litigios, y para nosotros que alguien nos pida orar por una persona, pues va a ser lo más normal del mundo, y una vez que haya usted hecho una oración, podría ser acusado de estar torturando psicológicamente a las personas con su oración. Es algo ridículo. Si quieres usted, es algo infame, pero lo están haciendo sin que la gente entienda, sin que la gente sepa. Y lo están haciendo con 2 condicionantes. Primero, están usando lenguajes casi crípticos. Por ejemplo, ¿qué es eso de libre desarrollo de la personalidad? ¿Quién lo establece? ¿Quién nos dice un significado que podamos hacer tangible o entendible al común de la gente? Es como cuando dicen autonomía reproductiva. ¿Cómo puede una persona reproducirse autónomamente? La reproducción no puede ser autónoma, pero están hablando de autonomía reproductiva en el sentido de que una mujer autónomamente pueda decidir no continuar con su embarazo y entonces no le tengan que pedir permiso a nadie. Pero no hablamos de reproducción, estamos hablando de muerte, me explico. Están usando una serie de subterfugios. Por ejemplo, la mujer en toda su diversidad. Y uno diría, pues a lo mejor se refieren a mujeres indígenas, a mujeres afrodescendientes, a mujeres discapacitadas. No, se refieren a transexuales que se perciben mujeres y entonces son mujeres en toda la diversidad que puede existir. Usan lenguajes que no son claros, que no están especificados en ninguna normativa legal, que no están establecidos en ningún código, que no hay un diccionario que nos pueda decir, un glosario, vaya, que nos quiera ayudar a entender qué significan. Y lo segundo, que les mencioné hace un rato,
y que me parece importante que la gente sepa, están haciéndolo saltándose la ley, brincándola. Miren, la semana antepasada, en Quintana Roo, citan a una reunión a las 10 de la noche, en Chetumal, 10 de la noche, para una serie de comparecencias por la glosa del informe del gobernador. Bueno, uno dice, pues, bueno, pobres diputados, hay que Dios los bendiga. Bueno, terminan eso cerca de las 12 y citan para una nueva sesión a la 1 de la mañana. Y tú dices, ah, chispas, eso ya está raro, ¿no? Bueno, empieza la sesión a las 3 y presentan la moción para modificar el Código Penal y permitir la interrupción legal del embarazo. 3 de la mañana. Y entonces, bueno, pues se levantan 2, 3 diputados y dicen, perdón, que se mande a comisiones y que la comisión nos mande un dictamen. Y entonces el proponente, un diputado que se llama Hugo Alday, dice, no, ya está suficientemente discutido, no es un tema nuevo, es un tema que ya se presentó en dos legislaturas anteriores y en la legislatura que acaba de pasar se ha revisado 3 veces. Entonces ya está discutido el tema, votemos sin dictamen. Y alguien le dice, oiga, diputado, ¿cómo vamos a votar sin dictamen? ¿Qué votamos? Pues que votemos el cambio del Código Penal. Pero ¿cómo vamos a votar sin dictamen? Bueno, miren, aquí vamos a llevar la votación. Todos los que estén a favor, Morena, PT, el Verde, pues que son aliados, aprobaron pasar por encima de la ley orgánica del Congreso, destruir el debido proceso, saltarse la ley, y aprobaron a las 3:30, 4 de la madrugada, cambiar el Código Penal de su estado. Por si todo eso no fuera una locura, un absurdo, una ilegalidad, la Constitución de Quintana Roo dice que la protección a la vida se establece desde el momento de la concepción. Es decir, esos cambios que están haciendo son inconstitucionales, van en contra de la Constitución. Nadie pudo tener tantito inteligencia para decir, no solo no lo podemos hacer porque es ilegal, es inconstitucional. Están haciendo leyes fuera de la ley y así la han hecho en Hidalgo, en Oaxaca, en Veracruz, en Sinaloa. En Sinaloa secuestraron a los diputados, los subieron a un camión y los llevaron a un hotel para poder legislar porque afuera había gente reclamando. Han hecho una serie de barbaridades. Por eso este gobierno, este régimen, es el más antidemocrático en toda la historia de nuestro país. Este es el régimen que más irregularidades ha tenido, es el régimen que no ha respetado la ley. Están construyendo leyes fuera de la ley y están legislando lo imposible. Quiero terminar, perdón que me haya extendido, pero quiero terminar diciendo, estas iniciativas se van a aprobar en el país porque tienen los votos. En enero de este año, en nuestro Congreso Nacional, yo les dije, haciendo un resumen, un recuento de lo que habíamos logrado de 2018 a enero de 2022, y les dije que habíamos tenido más victorias que derrotas en estos años. Dios nos ha bendecido y hemos logrado frenar el 80% de las iniciativas que se han presentado. Pero en 2022, con el triunfo de Morena en las intermedias, con el cambio que se dio en la Suprema Corte de Justicia, no mencioné eso, pero les decía que el junio de 2020 fue la última vez que se respetó la jurisprudencia. El 13 de septiembre de 2021, la Suprema Corte dijo que los estados no tienen la facultad para decidir sobre cuándo comienza la vida. Que quien tiene esa facultad es el Congreso Federal, que por supuesto nunca se va a pronunciar al respecto. Pero que entonces, como los estados no pueden hacerlo,
tienen que cambiar la protección a la vida desde la concepción, porque nadie puede asegurarnos que la vida comienza con la concepción. Si usted puede creer lo que le estoy diciendo, pero si no lo puede constatar, son palabras de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que un señor abogado de tanta experiencia, de tal edad, venga a decirnos que la vida no comienza con la concepción y que nadie nos puede decir cuándo comienza la vida, pues el hombre necesita ir a tomar una clase de primer año de biología. Por Dios, es absurdo lo que está diciendo, bueno, unas cuantas semanas dijo que él era activista del feminismo, buscando que el aborto se estableciera en México. En solo un año, junio de 2021 a junio de 2022, el aborto ya se aprobó en 9 estados de la República, en un año, apoyado por esta jurisprudencia de Arturo Saldívar y la Suprema Corte de Justicia. Por eso digo, regresando a enero del 2022, a partir de esta fecha les dije yo por cierto, fue en Cuernavaca, nuestro congreso, yo les estaba diciendo, a partir de esta fecha vamos a tener más derrotas que victorias. A partir de ahora vamos a entrar a lo más oscuro de la noche. A partir de ahora la resistencia tiene que redoblarse porque vienen los momentos más oscuros para la fe cristiana. Y puede llegar el momento de la persecución física. Ya no será de cuello blanco como dices tú, hermano. Puede haber ya persecución con cárcel o Dios no lo quiera, con vidas humanas pagando un precio. Morena va a llevarnos a ese nivel, a ese punto, porque ¿cómo nos van a impedir dejar de predicar que Jesucristo es el Señor? ¿Cómo nos van a impedir predicar lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y decirle a lo bueno, malo, bueno, y a lo malo, malo? ¿Cómo nos lo van a impedir? ¿Quién va a detener a los hijos de Dios que creemos en la soberanía de nuestro Padre Celestial? ¿Quién nos va a frenar? Al costo que sea, incluso al costo de la vida. Yo puedo creer que la iglesia no se va a doblegar ni va a guardar silencio, pero el costo va a ser muy alto. El costo va a estar muy complicado. Vamos a cerrar este año con la amenaza de 3 grandes iniciativas. Esta ley que prohíbe las mal llamadas terapias de conversión. Vamos a tener que lograr frenar, Dios nos ayude, la iniciativa de igualdad sustantiva y género, que volvería constitucional la ideología de género, y vamos a frenar, hasta donde Dios nos permita, el cambio a la ley de asociaciones religiosas y culto público. Lo que ya no vamos a poder evitar es que este año termine siendo el año en que en todo el país el matrimonio homosexual es legal. Lo que no vamos a poder impedir es que 1 o 2 estados más sigan legalizando el aborto, así sea de manera ilegal. Y vamos a tener que enfrentar la resolución de la Corte en contra de la libertad religiosa. Y veremos cómo se dan las cosas para arrancar el año 2023. Es un año muy complicado el que viene, porque además es un año de definiciones. Se definirá quién será el candidato, quizás a fines del año o antes, porque ahora con este gobierno ya los tiempos han cambiado, es muy difícil determinar. Habrá que ver cómo reacciona la iglesia, cómo nos organizamos, cuáles serían sanciones. Miren, por ejemplo, hay 5 ministros de culto que han sido acusados, juzgados y sentenciados por el Tribunal Electoral Superior de la Federación, aunque se les ha suspendido sentencia, no se ha dictado sentencia, pero ya están sentenciados, fueron hallados culpables. ¿De cuál fue su delito? Pedirle a sus feligreses que oraran antes de votar y que no votaran por candidatos que promovieran el aborto. Esos son sus delitos. Y no lo hicieron en un culto, no lo hicieron en una misa, lo hicieron como ciudadanos en su tiempo libre y a través de un video, pero los encontraron como culpables. Estamos frente al juicio que se le hizo al
diputado Cuadri, por haberle llamado señor a un señor, pero que no quiere que le digan señor, y lo sentenciaron, siendo diputado y teniendo fuero. El hombre está sentenciado y a él sí le pusieron castigos. Tuvo que publicar la sentencia en sus redes sociales diciendo, sí, miren, soy culpable, aquí está la sentencia. Tuvo que pedir disculpas públicas en el Congreso. Está obligado a tomar cursos de sensibilización de nuevas masculinidades, que no las ha tomado y él dice que no lo va a hacer. Pero además quedó registrado en una lista de transgresores. Y si él vuelve a hacer alguna cosa que pueda tipificarse como discriminación, le pueden retirar sus derechos ciudadanos y entonces sí, no sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos, y entonces sí lo pueden llevar a prisión. Y si eso se lo hacen a un diputado con fuero y en funciones, pues imagínense lo que nos puede pasar a nosotros. Estamos en lo más oscuro de la noche. Nada más que mucha gente no se da cuenta. Mucha gente en la iglesia seguirá votando por candidatos que son los que van a atentar contra tus hijos, contra tu familia, contra tus valores, contra tus principios de fe. Estamos apoyando a quienes están destruyendo la cultura cristiana y destruyendo la democracia. Y no es un tema de política, es un tema de una guerra espiritual, pero estamos dándole armas al enemigo para vencer a los cristianos. Estamos en lo más oscuro de la noche, pero la luz en las tinieblas resplandece. Que Dios nos ayude a que lo hagamos. Así es, Lick. Gracias por ilustrarnos en ese sentido. La verdad es que sí, de alguna manera, para los pastores que hemos estado acompañando esta iniciativa desde aquellos años, sí ha sido alarmante y un poquito triste, a veces la displicencia y a veces ¿cómo se puede decir? La indiferencia también de un sector, ¿no? Precisamente eso nos lleva a preguntarte, ¿tú considerarías que ya pudiera tipificarse, digo, al menos en nuestro entorno, como persecución en algunos sentidos, o que va a llegar a tomar esos tintes, sobre todo por estas dos leyes? Una, la que tiene que ver con las terapias de reconversión, y la otra tan fuerte de la modificación a la ley de culto público y de asociaciones religiosas, al artículo 8 y al artículo 29, que muchos pastores no lo están viendo, no lo están analizando. Yo le quiero dar una más lectura así de forma rápida a lo que se está pidiendo a estos dos artículos como modificación. Abstenerse de proferir, en el artículo 8, discursos de odio, entendiéndose por estos los que se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y o expresión de género. Y igual en el artículo 29, proferir discursos de odio en el ejercicio de los actos amparados por esta ley o en medios de comunicación con el deliberado ánimo de menospreciar o discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia por personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y o expresión de género. Obvio, al meterlo en un paquete, ¿no? Que la iglesia jamás ha discriminado a personas ni por su raza, ni por ninguna cosa, pero pues es obvio, lo meten en esa misma línea. Si eso avanzara, que dicho sea de paso, estas dos iniciativas de reforma vienen precisamente por estos dos varones que se perciben, autoperciben mujeres, y por una diputada lesbiana, ¿tomaría tintes de persecución, al menos en el corto plazo o mediano plazo? ¿Tú cómo ves, Lick? Hoy día estamos viviendo una persecución pasiva. El hecho de que hayan juzgado a una persona y la hayan sentenciado, pero no le apliquen la sanción, pues está siendo perseguido, lo están exhibiendo, no ha tenido derecho al debido proceso, no se pudo presentar pruebas, no pudo articular defensa. El tribunal simplemente lo juzgó y se acabó. Esta es la sentencia, sí cometió un delito. Pero
Está bien que cometiste un delito, no te vamos a castigar. Uf, qué benevolentes, no, están siendo perseguidos, es una persecución pasiva. Estas reformas que se pretenden son absurdas mínimamente por dos consideraciones. Cuando una iglesia pretende hacerse AR, tiene que cumplir con una serie de documentos. Entre ellos tiene que presentar su cuerpo de doctrina, qué es lo que cree, pero qué es lo que va a predicar. Y cuando dice, mi cuerpo de doctrina está basado en la Biblia, ¿y cómo le quitas a la Biblia el pasaje de Sodoma y Gomorra? O sea, ¿cómo le arrancas Génesis 17, 18 y 19? O sea, ¿cómo se lo arrancas? Romanos 1. Integral. Entonces, hablando jurídicamente, ¿verdad? Punto número 1. No puede la autoridad decir que ignoraba cuál era el cuerpo de doctrina porque están registrados pues, los más antiguos desde el año 1992. En 1993 se expidió el primer registro a la Iglesia Católica, es la R número 1 en México, la 1-93 es de la Iglesia Católica. Y así, ¿no? Bueno, creo que la primera evangélica es la 10, el registro número 10, que fue Frappi, si no me falla la memoria. Así que ya hay una constancia por escrito de que ya están registradas nuestras creencias, nuestra doctrina y nuestra forma de enseñar la palabra de Dios. Entonces, no existe la tipificación del delito porque ya estaba considerado como parte consubstancial de la doctrina de la asociación religiosa que se trate. Y por obvias razones, el punto 2 es que ninguna ley puede ser retroactiva. Ninguna ley. Entonces no pueden decirte, bueno, no importa que la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica predique eso desde hace 500 años o 1000 años. No importa, de aquí en adelante ya no es lícito. No se puede hacer eso. Por eso está legislando lo imposible. Por eso está legislando leyes fuera de la ley. Pero que corre peligro de que ocurra, sí, claro. Sí. ¿Quién sabe a qué escenario nos pueda llevar? Bueno, hoy, no sé si hoy, pero sí fue hoy en la mañana, estábamos deliberando de que están proponiendo con esto de la Suprema Corte regresarnos al escenario de 1927 que fueron los prolegómenos de la Guerra Cristera, que terminó en un baño de sangre, porque todavía los evangélicos somos mucho más pasivos, mucho más tolerantes, muchos más, ¿cómo decir?, respetuosos de la ley, pero los católicos se van a armar, los católicos no van a esperar que, no están en ese espíritu, y no es la primera vez que insultan a la Iglesia Católica, ahora con el asesinato de los jesuitas en Chihuahua, están enardecidos. Ha habido, bendito Dios, templanza, pero con este tipo de cosas, quién sabe qué puede pasar. Nos están llevando a un escenario innecesario y que puede terminar en persecución, ¿sí? Hoy ya es una persecución pasiva, pero si siguen poniéndole leña al fuego, pues solo Dios sabe qué pueda pasar. Sí, además de la parte mediática, ¿no? Porque, bueno, en Ciudad de México, pues sí, al conocer algunos consiervos, ya tienen cierta restricción o temor, precisamente porque además el lobby LGBTI es muy agresivo. O sea, al final, sí. Bueno, su página de Iniciativa Ciudadana la estaba checando el día de ayer. ¿Cómo le han puesto ya marcación personal, ¿no? Estos lobbies. Suben algo y directamente todo el mundo empieza ahí a proferir, ¿no? Y obvio, gente que está en esos ambientes que me imagino también se mueve desde la esfera política y la esfera mediática. Claro. Sí, son movimientos pagados, ellos no sobreviven por sí mismos, tienen recursos financiados desde muchas áreas, pero por supuesto es claramente que tienen financiamiento y órdenes, ¿no? Entonces, contra eso estamos, sí.
Bien, y hermano, en un sentido de defensa, de preparación, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué nos alcanza? Muy buena pregunta. A ver, nosotros estamos luchando porque en las iglesias haya tres modos de actuación. Primero, información. La gente tiene que saber qué está pasando, la gente tiene que entender qué está ocurriendo, la gente tiene que valorar que lo que está ocurriendo pues nos va a afectar, pero no a nosotros de manera directa, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Miren, la iglesia cristiana no está creciendo numéricamente. La iglesia cristiana no está creciendo espiritualmente. La iglesia cristiana está siendo vaciada de contenidos. Están sacando contenidos a la fe, de manera tal que están convirtiendo la fe cristiana en una afiliación más de tipo cultural que vivencial. La fe cristiana se vive. Los evangélicos somos gente que leemos la Biblia, por lo menos que la leíamos. Ahora ya la gente no lee la Biblia. Vayan a los cultos de oración, son los cultos donde menos gente asiste. La gente no está buscando en esta manera vivencial la presencia de Dios. Al contrario, nuestros jóvenes, 4 de cada 10 están de acuerdo con el aborto. Nuestros jóvenes cristianos, 4 de cada 10. 6 de cada 10 jóvenes cristianos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. 2 de cada 10 familias no están casados legalmente, pero van a la iglesia y son parte de nuestras comunidades, pero no están casados legalmente. 7 de cada 10 jóvenes ven pornografía. Estamos hablando de jóvenes cristianos. ¿7 de 10? Sí, señor. Tenemos datos estadísticos. Y si nosotros los tenemos, también los tiene la gente del Estado. Por eso es que este tipo de leyes han tenido tanto éxito y la reacción de la iglesia ha sido tan pobre. Estas cosas para que la iglesia estuviera ofendida, indignada. La iglesia no se está moviendo. Para convencer a las iglesias es una cosa impresionante. Impresionante, es dificilísimo. Por eso, primero que se informen, que sepan hacer este tipo de esfuerzos que ustedes hacen hoy, pues yo por supuesto siempre voy a apoyar porque es una forma de informarle a la gente, de que la gente sepa que esto está pasando. La gente en las iglesias está feliz con Andrés Manuel López Obrador porque dicen, es que nos da dinero. Primero no es su dinero, ¿eh? Primero que hay que dejar clarito que el dinero que se entrega es por parte del Estado. Y el Estado no es Andrés, él es un presidente que estará en funciones durante su época y después vendrá otro que podrá aumentar o disminuir esos egresos, pero no es Andrés el que los da, ni es su dinero, es una política de gobierno. ¿Qué tan buena es o qué tan mala es? Eso lo dirán los economistas. Mi punto de vista es que es regresiva, que no alienta ni el ahorro, ni la economía, en fin, pero bueno, no es un tema para platicarlo hoy. Pero la gente está feliz con eso, porque una familia pobre que no trabaja, que no tiene empleo, pero tiene 2 chicos en becados, una mamá soltera y un ancianito, pues ya entre ellos juntan 12,000 pesos, 14,000 pesos, ¿y para qué trabaja? Y claro que cuando le dicen hay que votar por Andrés, porque si no votas por él, todo eso se va a acabar, pues entonces votan por él. Pero no están valorando lo que están pagando por ese precio. Información es lo primero que la iglesia necesita. Segundo, hay que capacitar a nuestra iglesia. Ahorita estamos en una campaña contra Hugo Alday, el diputado de Quintana Roo, y entonces pues les decimos a los hermanos que nos ayuden mandando mensajes, y pues este diputado se dio cuenta que le estaban lloviendo mensajes, articuló una respuesta, y entonces cada mensaje que le llega les manda una respuesta absurda, mal hecha, jurídicamente está mal planteado. Entonces me dice una persona de las que mandaron mensajes, ¿qué le contesto? Porque me dijo esto y no sé cómo contestarle. Fácil, hay que decirle pum, pim, pam. Y les estamos armando hoy respuestas
porque como ya es una respuesta mecánica que él manda, a lo mejor ni él, sino la gente que tiene, que le cuida sus redes sociales, pues nosotros ya le estamos dando respuesta a los absurdos que está presentando ahí. Pero eso es lo que hay que hacer, capacitar a la gente. Hace poco una hermanita en Puebla nos decía, es que no son nuestros terrenos. ¿Y dónde eran todos nuestros terrenos entonces? ¿Esos no son cuáles son? ¿No estamos aquí para traer luz a las tinieblas? Claro que son nuestros terrenos. El Señor nos ha puesto por cabeza, no por cola. El Señor nos ha puesto, dice la palabra, si los fundamentos son conmovidos, ¿qué va a hacer el justo? Decir, no son mis terrenos, no sé de construcción, no. Hay que defender los cimientos, hay que fortalecer los cimientos, hay que estudiar, hay que aprender, hay que enseñar. Entonces, lo segundo es capacitación. Anoche tuvimos una capacitación de 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, y a la hora que sea, hay que capacitar a la gente, hay que moverla. Y tercero es eso, la movilización. Esto es un tema de movilizarnos en redes sociales, en los diarios, en los medios de comunicación en general. A los pastores hay que llevarlos a foros, hay que ir a los congresos, hay que ir a hablar con los diputados. Tenemos un programa que se llama Adopta un Diputado, ve por él. Hay que movilizar, la iglesia tiene que manifestarse, tiene que salir a las calles. Claro que sí, así ha sido a través de la historia. En México no lo hemos hecho, pero en prácticamente todos los países del mundo tienen manifestaciones de cristianos saliendo a la calle. Pues en Washington, en enero 1 millón de cristianos sale a defender la vida y así lograron cambiar la ley Roe versus Wade. En Perú salen con mis hijos no te metas, todos son evangélicos. O sea, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? Acudiendo a Iniciativa Ciudadana, tenemos prácticamente una célula en cada estado, entonces es cosa nada más de ponernos en contacto con la gente, por supuesto a través de nuestras redes sociales. Con mucho gusto estamos a la orden para poder dar cursos de capacitación o por lo menos de información. Miren, yo salgo cada semana a una ciudad distinta precisamente a informar, a tener foros, a tener congresos, y ahorita estoy saliendo a 2 ciudades por semana. Hace 15 días estuve primero en Durango y luego en Torreón. Esta semana pasada primero estuve en Monterrey y luego en Guadalajara. Estamos yendo a tratar de acercarnos con la gente. Y yo lo que les digo es que la iglesia tiene un gravísimo problema, que es la involución. La iglesia crece para adentro. Hoy día, cualquier iglesia, me acabo de estar, les digo, en Guadalajara, en un templo chiquito, como para 70, 80 personas, precioso, con unas instalaciones increíbles, un juego de luces fantástico, una pantalla LEDs, wow, sonido espectacular, unas sillas súper cómodas, con grupo de alabanza, con instrumentación. La iglesia está creciendo, sí, la iglesia es rica, la iglesia está muy cómoda, está muy contenta, la iglesia está feliz, chiquitos, pero súper ambientados, o sea, bien, con mucha producción. Pero vean a los muchachos, digo, son creyentes, pero viven una vida vacía espiritualmente. El problema es que las iglesias están ahora viendo su crecimiento hacia adentro. Si crece numéricamente o no, eso es marginal, eso ocurrirá solo, ¿no? El problema es que estamos aquí en un problema de comodidad, olvidándonos de las necesidades que tiene nuestra sociedad. Claro. La iglesia debería de estar organizando ahorita mismo un programa educativo alternativo, porque el gobierno no tiene forma de educar. Es un fracaso en el sistema educativo nacional, rotundo, es una cosa espantosa lo que estamos viviendo en la educación, y con este nuevo modelo educativo que pretenden de la nueva escuela mexicana, bueno, ni la propia secretaria de Educación pudo explicar cómo les van a enseñar matemáticas a niños de segundo año.
Cuando le preguntaron, dijo, no tengo respuesta para eso. ¿Cómo? ¿Cómo no pueden decirnos cómo le van a enseñar a sumar 2 más 2? Es impresionante el fracaso de la política educativa en México. No se diga la salud. La Iglesia Evangélica, cuando llegó a México a finales del siglo XIX, estableció una red de hospitales que fueron los más eficientes y los más modernos de esa época. Hoy ya no existe ningún sistema de salud que atienda a los mexicanos. Miles de personas murieron porque se les quitaron medicamentos con la instalación del INSABI. Eso es un fracaso monumental. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nada. Ante la persecución, ¿qué estamos haciendo? Ante la aprobación del aborto, ¿qué estamos haciendo? Ante el ataque a la fe cristiana. Pero cuando tú les dices, es que, a ver, hermano, no importa lo que hagas, ya está profetizado, eso va a pasar. Y yo les digo, sí, pues, claro, pero por supuesto, ¿o ustedes creen que Noé no sabía que el diluvio iba a venir? Claro, ¿y dejó de construir el arca? ¿O dejó de predicar? No dice el Evangelio, precisamente en el sermón profético del Señor Jesús, en Mateo 24 y 25, no les dijo esta pregunta, y que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El tema no es que si ya está profetizado, el problema es el papel que te toca jugar a ti para decirle al mundo que Cristo viene. El problema está que los cristianos tenemos que salir de nuestro confort, de nuestra zona de confort, e ir a decirle a los gobernantes, como lo hicieron todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿eh? No hay uno solo que no le haya predicado a los gobernantes de su tiempo. Ni un solo profeta del Antiguo Testamento dejó de predicarle a los gobernantes de su tiempo. Ni uno solo. ¿Cuántos de nuestros predicadores le han ido a decir al presidente, no está bien lo que haces, eso que haces no le agrada a Dios? ¿Quién lo ha hecho? Entonces aquí tenemos un problema gravísimo. ¿Cómo resolverlo? Ojalá el Espíritu Santo nos lo revele, porque en cuanto lo sepamos lo haremos. Pero hasta el día de hoy han sido, como dice la Escritura, ¿no? Una voz que clama en el desierto. Que Dios nos ayude a seguir siendo esa voz. Fe y acción. Sí. Nos vamos despidiendo. Hermano Saúl, si nos hace favor, tu última intervención aprovechando la presencia del hermano Aarón, y de ahí pues nos despides, por favor. Sí, claro que sí. Ligarón, habemos algunos, porque me incluyo entre ellos, que todavía nos preocupa esta temática, que todavía nuestras enseñanzas en reuniones, en cultos, las tocamos, incluso a resistencia misma a veces de las mismas congregaciones. Sí. ¿Qué sucederá? Y esa es, por ahí va mi pregunta. No sé si han planteado ya con el equipo de Iniciativa Ciudadana el preparar una defensa legal con aquellos que nos llegue a tocar, porque digo, creo que puede suceder, que nos pase como a Juan el Bautista, como al apóstol Pablo, que por tocar temas álgidos en las esferas gubernamentales, tengamos que vivir alguna lucha legal, alguna lucha económica. ¿Ya hay alguna jurisprudencia que se esté preparando por parte de los abogados? Jurisprudencia no, pero sí tenemos herramientas. A ver, en Iniciativa Ciudadana tenemos un gabinete jurídico. Y por supuesto hemos atendido algunos casos. A ver, el gabinete jurídico está construido no para hacer defensa a demandas judiciales a personas. El gabinete jurídico está hecho, así fue, digamos, construido con la intención de poder establecer un grupo de juristas, incluso 2 de ellos son doctores constitucionalistas, en cómo articulamos iniciativas de ley, cómo presentamos argumentación jurídica contra una iniciativa u otra. Es decir, la confección, el diseño de la creación del gabinete jurídico es para preparar iniciativas de ley
o cómo confrontar iniciativas de ley que son contrarias. Pero sí han habido ya un par de casos, uno de ellos en Tabasco, en que 4 diputados fueron acusados ante la Comisión de Derechos Humanos y llevados a juicio por, según esto, dar discursos de odio y romper el Estado laico y bla, bla, bla. Lo que quiero decir es que sí tenemos abogados, pero nuestro grupo de abogados son 12 gentes. O sea, vamos a necesitar un ejército de abogados, seguramente. Claro, hay muchos abogados cristianos. Bueno, esperamos en Dios, si el caso se requiriera, pues poder contar con asistencia profesional. Digo, ahora no tenemos preparado algo instrumentado ya. Tenemos sí digamos, un modelo de amparo sobre todo para aquí en la Ciudad de México, porque esta es una ley que ya se aprobó aquí en la Ciudad de México, lo de las terapias de conversión. Y tenemos un diseño de amparo de cómo proteger a un pastor. También tenemos un documento que se llama, se me olvidó el nombre jurídico, pero es un documento que tú le haces firmar a una persona que te solicita consejería, ¿no? Entonces, un papá que te dice, oiga, es que mi hijo tiene dudas de su identidad sexual y quiero que lo aconseje. Sí, nada más que fírmeme usted como padre de familia y él como pues, la persona que va a recibir la consejería, de que están de acuerdo, de que no están siendo obligados por la fuerza, de que no están recibiendo tortura, etcétera. Y de esa manera, pues tienes un documento que te ampara. Pero como es un contrato entre civiles, no tiene un peso jurídico, ¿no? Pero por lo menos es una prueba testimonial de que pues no le diste toques eléctricos, ni tehuacanazos, ni nada de eso, ¿no? Entonces, se pueden tomar ciertas medidas, pero en realidad, insisto, todo eso son persecuciones pasivas. No hemos llegado, y esperamos en Dios no llegar a la persecución directa. A lo mejor va a haber un caso, 2 por ahí, que lo van a querer convertir como en el ejemplo, ¿no? Si te metes en eso te va a pasar esto y entonces ya la gente se va a asustar. Pero no va a pasar en el corto plazo, por lo menos, una situación de emergencia. Dios nos guarde, ¿verdad? Digo, estamos a expensas de 1000 cosas, pero confiando en la provisión de Dios. El escenario va a venirse grave, sí, en cuanto sepamos quién va a ser el candidato para la elección del 24 por parte de Morena. Ahí sí tendríamos que estar muy atentos y, por supuesto, tomando medidas. Que Dios nos ayude para eso. Así es, así es. Bien, pues muchísimas gracias, hermano Aarón. Ha sido una gran bendición tenerte aquí con nosotros. Yo soy muy agradecido y que el Señor pues siga bendiciendo tu vida y te dé protección divina, ¿verdad? También porque te metes entre las patas de los caballos por ahí, de vez en cuando. Amados, como seres integrales, nuestra preparación debe ser integral. Debemos estar pendientes en todas las áreas y del mismo modo, pues en la iglesia también. La iglesia tiene varios frentes, varias áreas. Por encima de todo, nuestra mayor y más segura estrategia es la oración, la comunión con Dios. Cristo es nuestra única esperanza. Pues agradecemos mucho al licenciado Aarón Lara por este tiempo, por este espacio. Que Dios siga prosperando tu camino, Lic, que te siga abriendo puertas, que te siga dando su espíritu para tener ese entusiasmo, esa pasión, y que te siga también llevando en este trabajo a nivel internacional que has emprendido. Que el Señor te guíe, lo agradecemos mucho y hacemos una oración para ello. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por levantar hombres y mujeres que han estado dispuestos a enfrentar esta batalla, Señor. Ayuda tanto al licenciado Aarón Lara como a todo su equipo, Señor, en este trabajo. Agradecemos por su vida, agradecemos por su hogar, que sea tu provisión siempre sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Para Escabé, día de preparación. Te invitamos a ver el siguiente video estudio. Tema: Preparación integral, la rueda de la vida.
Días de preparación infiere una preparación integral para estar firmes en los días difíciles que van llegando y aumentando. Suscríbete, activa la campanita, comparte este estudio. Si gustas, dale un clic. Te esperamos. Dios te bendiga. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, de Él somos. Lo demás es lo de menos.